Ya está Cristian, está Franci, Jessica, Liliana, Paula Ramírez. Bien, Sandra, gracias a Dios aquí. Vamos a dar inicio a este proceso. Cuéntenme en qué dudas tienen de o cómo van con el laboratorio. Si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, quieren mostrarnos algo, no sé. Mientras que los demás se conectan. No, profe, yo por lo Todavía no. menos, por ejemplo, lo que había que subir esta semana, yo no se lo subí en un archivo zip, o sea, no lo comprimí, sino que pegué el link del Drive en un Word y se lo Ah, ya. subí. Y Listo, le entonces me compartí, lleva al entonces, Word. Me lleva al exactamente, Drive. eso que le lleva al Drive de los documentos de constitución. En Bueno, los documentos de constitución tenía que estar, pues no sé, así fue lo que lo pusimos nosotros. Le sí. pusimos, regáleme un segundo, yo leo que lo tengo acá. El Sí, el ESPA. balance de apertura, contratos, estatutos, el RUT, pues nosotros le pusimos como eso, pues es lo primero que uno hace, la planilla de afiliación a la ARL, a la EPS y a la caja de compensación, y ya, ¿cierto, profe? Era otra cosa. Sí, así está bien también. Hay algunos que de pronto no me subieron la ARL ni la afiliación porque todavía no han contratado. Ah, ya. Pero sí subió los estatutos, que es lo más básico, o sea, lo los estatutos, el RUT. Bueno, para la próxima, para que me anexen, bueno, para que lo guarden ahí ya cuando terminemos todo el trabajo, Cámara de Comercio también es importante porque pues se supone que allá es donde, digamos, formalizamos nuestra empresa, ¿cierto? Si no la subió alguien, no se preocupe, lo importante es que haya subido, digamos, algo para yo poder colocar una nota. Ya más adelante lo que hacemos es una revisión más exhaustiva o esta semana yo hago una revisión exhaustiva de cada uno de los documentos. ¿Listo? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, en el día de hoy les voy a pedir el favor que ustedes eh, al gerente de la empresa, por favor, me le van a subir el sueldo para el siguiente mes que tenga por ahí unos 6,500 cuando hayan buenas ventas. ¿Y por qué? Porque vamos a hacer, Franci, buenos días. Ay, buenos días, profe, qué pena. Yo estaba aquí hace rato. Bueno, yo creí que ibas a decir algo. ¿Y para qué me le van a subir el sueldo a ese valor? O sea, puede subírselo por ahí de 5,500,000 para arriba. Ya ustedes dirán, no, profe, le coloqué 8, le coloqué 9. No interesa. Lo importante es que sea altico. ¿Y para qué? Porque en el día de hoy vamos a estar viendo algo que se llama retención en la fuente para asalariados. Procedimiento uno y procedimiento 2. ¿Vamos a qué? A recordarlos, los dos procedimientos. No sé si ustedes se acuerdan de esos procedimientos, donde uno le saca retención en la fuente a los salarios de aquellos trabajadores que ganen para este año es aproximadamente 4,500,000 pesos, ¿sí? Y se hace una depuración como si fuera una depuración en la declaración de renta. ¿Por qué es tan similar a la retención en la fuente? Porque recuerden que la retención en la fuente es un anticipo de renta, ¿sí? Entonces ustedes en una materia que tuvieron que haber visto que se llama retención en la fuente, no sé cómo se llama en la universidad, tuvieron que haber visto procedimiento uno y procedimiento 2. Son los dos procedimientos que dice el estatuto tributario que nosotros debemos hacerle a los trabajadores en nuestras empresas que tengan que tengan salarios mayor a cierto monto. Y se le hace ese procedimiento para sacar la retención en la fuente por salarios. Entonces, no sé si ustedes lo vieron en alguna oportunidad.
Sí, profe, se llama retención en la fuente tal cual, y por lo menos a mí me la dio Buitrago. Y sí nos Ok. enseñó los 2 métodos. Y le enseñó los dos métodos. Muy bien. Esos dos métodos son los que vamos a recordar en esta clase de hoy, para como reforzar un poquito el procedimiento, los dos procedimientos. Y ustedes a ese sueldo de ese trabajador o del gerente, del administrador que le colocaron un sueldo alto, pues le van a hacer el procedimiento y le van a sacar la retención en la fuente por salarios correspondiente. ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Yo les voy a mostrar, les voy a enseñar, aquí les voy a compartir ya en Excel el procedimiento como tal, ¿cierto? Ya no les voy a echar, digamos, la carreta en una diapositiva, sino que voy a ir directamente a un Excel donde está el procedimiento 1 y el procedimiento 2 que el doctor Buitrago les estuvo enseñando. Bueno, a los que les enseñó Buitrago. ¿Por qué voy directamente al Excel? Porque pues ya ustedes se supone que ya vieron eso, entonces tienen mucho preconcepto o concepto ya muy bien establecido. Entonces, cuando yo esté explicando aquí, pues a ustedes no les va a ser extraño todo lo que les esté diciendo. ¿Ok? Entonces, muchachos, el retención en la fuente a todos los trabajadores se le debe de sacar a los que tengan unos sueldos superiores en este año 2020, más o menos 4.500.000 algo. ¿Ok? La retención en la fuente por salarios es importante que la tengamos en cuenta porque cada asalariado, cada empleado que tenemos en nuestra compañía tiene que traer unos documentos establecidos para hacerle algo que se llama una depuración. Y esa depuración es la que nos habla el procedimiento 1 y el procedimiento 2 de retención en la fuente. ¿Sí? Cuando yo tomo el procedimiento 1 y cuando yo tomo el procedimiento 2. El procedimiento 1 normalmente nosotros los contadores o el jefe de nómina, bueno, o nosotros que estemos desarrollando este ejercicio en la empresa, espere que le doy vía libre a Daniel. Cuando nosotros estamos desarrollando este proceso en nuestra empresa, hay que tener en cuenta cuándo ingresó el trabajador a la empresa. Para el procedimiento 1 normalmente se utiliza para aquellos trabajadores que son muy nuevos, que llevan 1 mes, 2 meses, 6 meses, 4 meses. Básicamente se utilizan para esos trabajadores que son muy nuevos en la organización. Y el procedimiento 2 se utiliza para los trabajadores que llevan más de 1 año, 2, 3, 4, 5 años. Pero eso también parte de la política de la organización. ¿Y por qué el procedimiento 2 va para esas personas? Porque se necesita tener el promedio de los sueldos de ese trabajador los últimos 12 meses anteriores a cuando vamos a desarrollar el ejercicio de retención en la fuente para el procedimiento 2. Por eso es que es necesario reconocer esos trabajadores que lleven mucho más tiempo dentro de nuestra organización. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Bueno, Sí, entonces profe. vamos a arrancar con el procedimiento 1. ¿Listo? Vamos a recordarlo para que lo tengamos en cuenta. Entonces dice, vamos a colocar un ejemplo acá. Vamos a decir que Alexandra, que hoy está un poco, no puede escribir, yo me imagino, porque tuvo un accidente esta semana. Entonces Alexa solamente mira. Vamos a decir que Alexandra es nuestra colaboradora, ¿cierto? Nuestra empleada. Y nosotros le vamos a hacer la retención en la fuente por salarios. ¿Listo? Y entonces a este procedimiento 1 se hace mensual. Cada mes hay que hacer el procedimiento para determinar si se le saca retención en la fuente o no se le saca retención en la fuente, o qué tanta retención en la fuente se le saca a Alexa. ¿Ok? Entonces, Alexa se ganó en el mes de enero, vamos a sacar la retención en la fuente del mes de enero de este año,
2020. Recordemos que la VT del año 2020 está en 35,607 y la retención de, perdón, la VT del año 2019 está en 34,270. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Pues porque recuerden que toda la normatividad tributaria se basa con las VTs de cada año, dependiendo de lo que estemos aplicando. ¿Listo? Entonces, vamos a Sandra, perdón, Alexandra. En el mes de enero obtuvo unos ingresos de 5.623.000. Estos son los datos. Y aquí vamos a empezar a hacer la depuración. Miren, ¿cierto? Por eso tengo dos columnas. Una de los datos que nos genera y la otra es la depuración. ¿Y por qué la depuración? Porque muy seguramente Sandra no se Alexandra, porque seguramente Alexandra no se podrá tomar ni todas las deducciones ni todas las rentas exentas. Por eso es importante que nosotros veamos este procedimiento, porque a través de este procedimiento es que uno llega a la declaración de renta. Por eso es que uno ve primero retención en la fuente y luego ve renta. Aquí hace 8 días lo hice diferente, pero no interesa porque pues finalmente nosotros lo que vamos a hacer es un procedimiento independiente a cada uno de lo que tenemos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, a Sandrilla, Alexa, perdón, le pagamos en el mes de enero 5.623.372. Eso es el sueldo de Alexa. Recibió unas comisiones de 650.000 pesos. No recibió nada más. Si hubiera recibido algo por maternidad, por horas extras, por recargos nocturnos, por auxilio de alimentación o movimiento, por bonificación, por viático, por una incapacidad, por un, bueno, etcétera, 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 etcétera. ¿Listo? Entonces, Sandra obtuvo unos ingresos totales de 6.273.372 en el mes de enero. ¿Ok? Listo. En el mes de enero. Recuerde que la retención en la fuente es mensual. Listo. Bueno, vamos a revisar los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional de Alexa, ¿cierto? Entonces, Alexa, tenemos que a ella le sacaron el 4% de su, ¿qué? De su seguridad social de pensiones y son 250.934. Además de ello, le sacaron el Fondo de Solidaridad Pensional, que es el 1%. ¿Sí? Voy a mirar acá si es verdad. Entonces, cojamos aquí y le sacamos el 1%. Dice. Me comí el porro. ¿Por qué me dio 62.000? Ya sé por qué. Porque para sacar el Fondo de Solidaridad, solamente debo de tomar es el qué, el salario básico, no incluye los qué, no incluye las comisiones que a Sandra le dieron. ¿Okay? Y vamos a ver si me dio los 56.223.000 pesos. ¿Ok? Listo, ese es el Fondo de Solidaridad. Recuerden que a partir del Fondo de Solidaridad lo veíamos en renta, es dependiendo de los salarios, ¿ok? Cuando es 4 salarios, el 1%. Cuando son 16, 17 salarios, 1.2, y así sucesivamente hay una tabla dependiendo de los salarios que el trabajador obtenga. Listo, entonces yo acá me puedo tomar los 56.000 pesos. Aportes obligatorios a salud y pensión, artículo 56, también los 250.000. Y el total de los ingresos de no constitutivos de renta ni ganancia ocasional para esta trabajadora fue un total de 558.103. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Es el mismo procedimiento que hacemos con renta, pero recuerden que la renta la hacemos a 12 meses, ¿cierto? Esto lo estamos haciendo a un mes, ¿ok? Bueno, vamos para las deducciones.
¿Qué podrá deducirse, Diana? Bueno, hay que tener en cuenta algo, muchachos, y es que cuando ustedes estén trabajando nómina en una empresa, ustedes tienen que enviar un correo electrónico o una comunicación a todos los empleados para que ellos le traigan a gestión humana o a talento humano, ya sea como o donde manejan la nómina, los documentos para las posibles deducciones que el contribuyente pueda tener para cuando hagamos esta depuración en contabilidad. ¿Y cuáles son los documentos? Pues si el señor está pagando una casa o un leasing habitacional o un apartamento en algún banco, pues nos tiene que traer el documento certificado de que está pagando y de cuánto pagó los intereses el año pasado, para nosotros poder hacer el cálculo y colocarle la deducción de intereses por vivienda. Él nos tiene que traer un certificado de cuánto pagó en su salud prepagada, si está pagando una prepagada para nosotros poder hacerle la deducción, ¿ok? Él nos debe traer un certificado, un registro civil, un certificado de colegio, de universidad, la fotocopia de la cédula del hijo que está en la universidad y que es mayor de 20 años y que está estudiando. ¿Por qué? Porque es un dependiente económico del trabajador, para nosotros poder hacerle, ¿qué? La deducción por dependientes, ¿ok? Esto lo tiene que traer, por eso nosotros tenemos que enviarle una comunicación a todos nuestros trabajadores y a nuestros empleados, lógicamente que estén superando todo este monto para hacerle la retención en la fuente por salarios, ¿ok? Listo, si el trabajador no los trae, pues usted no le va a deducir absolutamente nada, porque ya no es culpa suya de que él haya hecho los debidos procesos o haber llevado los documentos correspondientes ¿a qué? A la empresa. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos que el trabajador nos llevó el certificado de ingresos, perdón, de intereses del año pasado y nos trajo que había pagado 350. ¿Uno qué hace? Coge el certificado de que lo que pagó y lo divide en 12. Y ese es el valor que yo traigo aquí, ¿ok? Lo mismo para pagos de prepagada. Si el contribuyente me trajo, el empleado me trajo un pago de salud de 5 millones de pesos, pues yo divido eso en 12 meses y traigo aquí el valor mensual. ¿Listo? Bueno, pero usted tiene que tener en cuenta algo, muchachos, y es que usted tiene que tener el límite de cada uno de ellos, ¿ok? Recuérdeme, por favor, cuál es el límite de los intereses que se puede deducir él mensualmente, por favor. ¿Intereses de viviendas y VTs? 100 VT, muy bien, mensual. ¿Eso cuánto es 100 VT este año? ¿Cuánto? 3.560.000. Entonces, mensual, les pregunto, ¿se puede tomar los 350.000 pesos? Sí, Claro. claro, porque no supera los 3 millones que nos habla nuestra compañera. Ahora, vamos a mirar la prepagada. Él nos dice que paga una prepagada mensual de 400.000 pesos. ¿El límite de la prepagada es cuánto? 16 VTs mensuales, 569.700. 500. ¿Se puede deducir los 400.000 pesos? Claro que sí, porque no supera los 500.000 pesos que nos hablan los 16 VT. Ahora, la norma nos dice que en dependientes se puede deducir el 10% de sus ingresos brutos. ¿Cuánto fueron sus ingresos brutos? 6.273.000. Pero también nos habla de que hay un límite mensual de 32 VT. ¿Cuántos son 32 VT? Son como 1.060.000, 70, algo así, si no estoy mal. 1.139. 1.139.000. ¿Se podrá deducir los 627.000 del 10%? Sí, porque no supera el millón, algo que estamos hablando. Entonces, para un total de deducciones de nuestro empleado de 1.377.000 pesos. Esos son el total de las deducciones de nuestro empleado. ¿Ok? Bueno.
Pero también él tiene la posibilidad de tener unas menos rentas exentas. ¿Cuáles son? Las que ya hemos visto durante la renta. Son las mismas para retención en la fuente. Y como les dije al principio, tendrían que ser las mismas. ¿Por qué? Pues porque finalmente este es un anticipo de renta, de ese impuesto, declaración de renta y complementarios. Aportes a fondos de pensión, descuentos, indemnizaciones, gastos de representación, si son profesores del sector público, indemnizaciones, gastos por entierro, otras, bueno, etcétera, etcétera. En este caso, nuestro contribuyente, nuestro empleado, perdón, no tiene rentas exentas, ¿ok? No tiene el total de rentas exentas, no tiene nada. Entonces, pues no vamos a hallarle. Pero por norma, tenemos el ¿qué? Por El beneficio 25%. tributario, el 25% de nuestro sueldo es renta exenta. ¿De dónde yo la tomo? Igual que en el procedimiento de renta. Tomo mis ingresos, ¿cierto? Totales, le resto las deducciones, o sea, el ingreso total, el subtotal, perdón, 1, o sea, los 5.715.000, le resto mis deducciones, le resto mis rentas exentas si las tuviera, pero pues en este caso no las tengo, entonces esa es la base, perdón, esa es la base para yo determinar el 25%. Entonces, ¿yo qué cogí? Cogí el subtotal que me dio y lo multipliqué por el 25% y eso me dio 1.084.482. ¿Ok? Ya ustedes saben de dónde proviene ese valor. Bueno, pero la norma también nos dice que nosotros no nos podemos, tenemos que sumar las rentas exentas más las deducciones y sacarle el 40% para poder saber si me puedo tomar eso. Entonces, ¿de dónde saqué estos 2 millones que dice acá? Pues de tomar, ¿qué? El subtotal de arriba, o sea, los 5 millones y multiplicarlo por el 40%. Y ese 40% nos determina el límite de lo que él se puede deducir en rentas exentas y deducciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si me los puedo tomar o no me lo puedo tomar, pues tengo que mirar cuál es la suma. Entonces voy a mirar la suma. ¿Cuánto me dio la suma de mis deducciones? 1.300.000 más 1.084.000 me da 2.461.000. ¿Me puedo tomar los 2.461.000? No, 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 porque se nos toma pasa el límite. el menor valor. Entonces ahí me podré tomar solamente los 2.286.000 y el resto de platica, o sea, la diferencia entre 2.200 y 2.400 se le va a perder al contribuyente esas deducciones, ¿sí? Antiguamente, por allá hace como 10 años, cuando hacíamos otras deducciones y otro procedimiento con otras reformas tributarias de esa época, el trabajador se podía deducir absolutamente todo, pero con estas últimas reformas pues han hecho que nosotros, los trabajadores y los contadores, pues tengamos que hacerle límites al contribuyente. Y mire que hay dos clases de límites. Una dentro del proceso y además de eso hay otro límite que es el 40. ¿Sí? Entonces, cada vez el gobierno está, ¿qué? Limitando las deducciones y las rentas exentas. ¿Para qué? ¿Con qué intención? Para que el trabajador pague más y el contribuyente pague más impuestos. ¿Sí me hice entender? sí, Sí. profe. Listo. Entonces, aquí vamos a hallar ahora la base gravable para ir a la tabla, se me olvidó escribir acá, tabla del artículo 383. Entonces aquí, espérate, yo borro esto para que no se nos vayan a confundir. Listo. Aquí, entonces, ¿qué hago para hallar la base? Pues tomo mis ingresos, o sea, el ingreso de arriba, ¿cierto? Del subtotal 1, los 5.700.000, y le resto lo que me puedo deducir, en este caso, 2.286.107. Y me da la base de 3.429.160. Esa es la base que yo voy a determinar la retención en la fuente a mi trabajador. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué hago? Cojo esa base
Miren, acá, yo qué hice, cojo esa base, la divido por la VT del año, de este año, lógicamente, porque estamos año 2020, y me da 0. ¿Por qué me dio 0? Por 35,607. ¿Qué es esto? ¿Por qué me da todo eso? Porque multiplicó, profe, es dividido. ¡Ah! No, es que así no podemos. Todavía estoy dormido. 96,33%. Pero por ciento no, VT. Ese 96 VT yo me lo tengo que llevar ¿a dónde? A la tabla del ¿qué? Del artículo 383. Véalas aquí. Del artículo 383. Entonces usted mira que del 0 a 95 VT a este trabajador no se le saca ninguna retención en la fuente. Pero si mi trabajador queda con una base gravable en VT del 95 VT hasta 100, más de 150, pues yo le tengo que aplicar esta tablita, esta formulita, base gravable menos 95 VT multiplicado por el 19%. Y ahí nos da ¿qué? La respectiva retención. Y así sucesivamente dependiendo de la base que se determinó. Entonces, en este caso, nuestro contribuyente, pues tiene 96 VT. O sea que yo le tengo que aplicar la formulita del segundo renglón del 19%. ¿Ok? Y entonces, miren la fórmula que yo, ¿sí me están viendo la formulita? ¿O Sí, no? profe. Entonces, coloqué la VT en la base gravable en VT, o sea, los 96 menos 95, como dice la fórmula, paréntesis, coloco 2 paréntesis porque el 19%, ¿cierto? Y lo multiplico por el 19%, eso me da 0,25 VT. Y yo pero yo no puedo colocar VT, ¿cuánto es el valor en dinero? Entonces, ¿yo qué hago? Cojo, ay, Profe, señora. no, ya se tenía una preguntita porque es que decía era 62 menos 95. Ah, la casilla, sí, sí, ya. Entonces yo cojo el 0,25 VT y lo multiplico por 35,07, que es la VT de este año, y me da 8,834. Esta es la retención que yo le debo de sacar a mi trabajador en el mes de enero. Y continúo así en todos los meses, ¿ok? Hasta determinar el año o los 6 meses o los 4 meses que el trabajador ha estado, ¿cierto? Y sumo todo eso. Profe, Ese es el valor, espérame, ese es el valor que yo le debo de registrar en el formulario 220 en el siguiente año. Ahora sí. ¿usted nos va a regalar ese archivo? Sí, señora, ya se los mando. Ah, Sí, bueno, porque perfecto. ahorita ustedes en una actividad que van a hacer deben de hacer. Bueno, profe. Y pues no les voy a poner a construir si está hecho, pues ya para que sea, te lo voy a poner a construir eso. ¿Listo? Eso es lo que ustedes me deben de hacer con ese gerente que les va a colocar un sueldo alto, hacerle la retención en la fuente, ¿ok? Y esa retención en la fuente, entonces ustedes la deben de registrar, esos 8,000 pesos la deben de registrar en la contabilidad por pagar en el mes que van a sacar o que van a pagar la retención en la fuente por salarios. Si ustedes miran el formulario 350, hay algo que se llama así, retención por salarios. Ahí es donde uno coloca ese valor, muchachos, de la retención en la fuente que le sacamos a todos nuestros trabajadores que ganan, pues que ganan más de 4 millones hacia arriba y se le hicimos retención en la fuente y si les dio, porque si no les dio, pues no hay necesidad. Nosotros, ustedes como contadores o como contadoras, tienen que tener mucho cuidado con estos archivos. Deben de estar esos archivos organizaditos, porque en una revisión de la DIAN, ¿sí? Si la DIAN llega y le hace una revisión de retenciones en la fuente de asalariados, ustedes tienen que tener estos procedimientos organizados y guardados.
Normalmente esto lo hace también los software contables cuando tenemos los módulos o las empresas tienen los módulos de nómina. También ellos hacen esos procedimientos, pero pues hay que tener todo y hay que saber qué le voy a ingresar, porque pues sí, el software lo que hace es los límites y todo eso, pero usted tiene que saber cómo manejar y además tiene que cerciorarse que haga bien los límites, que no vaya a estar mal parametrizado porque entonces le va a hacer una retención en la fuente errónea, ¿ok? Por eso es importante que ustedes conozcan este procedimiento, de dónde va, de dónde viene, cuál es el límite de salud, el límite de pensión, perdón, el límite de prepagada, el límite de exentas, de AFC, ¿cierto? Todo ese procedimiento, porque pues el software nos ayuda a hacerlo, pero él no es inteligente. El inteligente es usted, ¿ok? Y el que sabe la norma es usted. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Sí recordaron? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, ese es un procedimiento sencillo, ¿no? Ya cuando hemos visto renta, estos días que la vimos y ustedes practicaron, pues la retención en la fuente se vuelve mucho más práctica. El procedimiento 1 es más sencillo. Sí, muchachos, es totalmente cierto. El procedimiento 2 sí es un poquito más largo, no es que sea difícil tampoco, pero es un procedimiento más largo, ¿ok? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces vamos a verlo. Bueno, ¿y qué nos habla el procedimiento 2? ¿O cómo se debe de hacer o qué características tiene? El procedimiento 2, recuerden muchachos, que se hace es, primero se debe de hallar un porcentaje fijo de retención que se le debe de aplicar al trabajador en un semestre. Ese porcentaje se tiene que determinar con base a los últimos 12 salarios que el trabajador tuvo. Por eso es que este procedimiento 2 se hace a esos trabajadores que llevan un poquito más de tiempo, ¿sí? Porque necesitamos conocer los 12 meses anteriores de cuánto ganó ese trabajador y cuánto fue el promedio de su salario, ¿sí? Por eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Yo cómo determino el porcentaje? Yo tengo que determinarlo en junio para ser aplicado en el mes para que ese porcentaje sea aplicado desde julio a diciembre. Y en diciembre vuelvo y hallo el porcentaje para ser aplicado en el siguiente semestre, de enero a junio, perdón. Y luego en junio vuelvo y hago el procedimiento para el porcentaje y empiezo a aplicarlo así, semestre por semestre. ¿Sí me hice entender? ¿Sí recordaron? Espero que sí. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces, para yo poder determinar el porcentaje de nuestra otra amiga, vamos a decir que ella se llama Andrea, esta niña se llama Andrea, ¿cierto? Andrea López, coloquémoslo así. Nuestra trabajadora se llama Andrea López. Y entonces, Andrea ya lleva mucho tiempo en la organización y entonces a ella sí le vamos a aplicar el procedimiento 2. ¿Ok? Y yo revisé o revisamos todos nosotros los ingresos laborales de diciembre del 2018 a noviembre del 2019, porque en diciembre del año pasado nosotros determinamos el porcentaje que le vamos a aplicar a Andrea desde enero de este año hasta junio de este año. ¿Ok? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces, artículo 103, recuerden que el artículo 103 hablan de todo lo que hace parte de de lo que es el salario, todo lo que implica lo que es salario como tal. Entonces, este personaje, Andrea, ganó 98.658.000 pesos, ¿ok? Tuvo un salario básico de 44.200.000, unas comisiones de 40.309.000, tuvo una prima legal de 7.649.000 y unos bonos de alimentación de 6.500.000. Se me olvidaba decirles que en el procedimiento 1, recuerden que no va incluida la prima. No incluye la prima, ¿ok?
pero en el procedimiento 2, sí, para hallar el porcentaje, sí debemos de incluir la prima. Para hallar el porcentaje hay que incluir la prima, ¿ok? Porque más adelante tenemos que hacer una división de 13 meses. Y esos 13 meses, pues lógicamente son los 12 meses de salario más el salario de prima. Más adelante lo vamos a ver que yo voy a hacer una formulita y lo divido en 13, ¿ok? Bueno, esta personaje, ¿cuánto sumó en su salario total? 98 millones de pesos sumando todo eso. Miren, acá se los estoy mostrando. Luego viene acá unos ingresos no constitutivos de renta. Igual. Bueno, aquí hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, muchachos. A ellas le dieron 6.500.000 en ingresos por alimentación. Seguramente Andrea la trasladamos de ciudad y se le dio un ingreso mensual, o seguramente hay empresas que tienen esa política de darles unos ingresos por alimentación, por gastos, por beneficios económicos de la empresa, porque es una empresa muy grande, entonces pues le dan un dinero mensual a Andrea. Más o menos a Andrea le dieron un promedio mensual, dividamos esto en 12 meses, y aproximadamente le dieron cada mes en los últimos 12 meses anteriores 541.000 pesos, ¿cierto? Mensual. Ok. Y entonces la norma dice que eso se llama un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, siempre y cuando el trabajador no gane más de 10.623.000 y además que el subsidio que le dan por alimentación no sean superiores a 41 VT. ¿Ok? Hay que tener en cuenta, eso es como 1.400.000 algo, ¿sí? Andrea se podrá tomar, bueno, y fuera de eso, entonces tenemos que hacer lo que sumarlo en los ingresos y restarlo, ¿dónde? En los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, ¿ok? Entonces, muchachos, aquí tenemos 6.500.000. ¿Se lo podrá tomar Andrea, los 6.500.000? Les pregunto. ¿Qué tengo que revisar yo como contador? Primero, que no supere Que los no supere las 41 VT. 41 VT. Y segundo, que no me supere el sueldo. Entonces yo tengo que venir aquí al sueldo, ¿cierto? De Andrea y decir, bueno, ¿cuánto más o menos fue el promedio de Andrea? Entonces yo digo esto y lo divido en 12. 8 millones. Ah, mira, no me superó los 10.600.000. O sea que sí se puede tomar todo como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Jóvenes, hay que tener mucho cuidado con los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional, porque eso ayuda a bajar la base, tanto para la retención como para la renta, ¿sí? Porque a partir de esa resta es que empieza a determinar la base gravable. Entonces, si a nosotros se nos escapa incluirle un valor al trabajador o al contribuyente, pues la base le va a ¿qué? Aumentar y le va a tocar pagar más impuestos si es renta o se le va a sacar más retención en la fuente si es por este procedimiento. ¿Sí me hice entender la reflexión que les estoy diciendo? Sí, profe. ¿Cierto? Sí. Bueno, listo. Entonces, aquí determinamos entonces aquí cuánto. Pues acá, ¿cuánto fue el total de ingresos no constitutivos? Pues 14.105.000. Entonces aquí ya el total de ingresos netos fueron los 98 menos los 14 millones y nos da ¿cuánto? 84 millones. Aquí en adelante es donde vamos a tomar este 84 millones siempre como base para determinar la base gravable de retención en la fuente. ¿Ok? Bueno. Y aquí tenemos entonces las deducciones. ¿Se podrá deducir todo, los 9 millones? Sí, cierto, porque no supera los 13 millones. Mira, los 13.150.000. ¿Se puede deducir ¿qué? ¿Los 6 millones?
de prepagada. ¿Ustedes qué dicen? ¿O no? Sí, Preguntas. profe. Sí, claro, porque no supera la anualidad, porque como acá estamos, aquí sí está anual, porque estamos tomando los últimos 12 meses. Recuerden que aquí estamos hallando el porcentaje, porcentaje. ¿Listo? Pero se hace el mismo procedimiento, sino con 12 meses. Renta exenta. Este personaje, Andrea, tiene una cuentica en AFC. AFC, recuerden que es ahorro al fomento de la construcción y no supera los 30% de su salario, o sea que sí se puede tomar como renta exenta los 12 millones. ¿Ok? ¿Cuánto fue el renta? Bueno, y ahora vamos a determinar el cálculo de la base de renta de las 25%. Ya saben, tomo los 84, le resto los 15 deducciones, le resto las rentas exentas si tuviera, en este caso tiene 12 millones y nos da la base, o sea, los 56 millones. ¿Cómo determino el 25%? Pues tomo los 56 millones y lo multiplico por el 25%. Y eso nos da 14.172.597. ¿Ok? Y acá tenemos los que, el 25%. Ingreso laboral del 40%. Entonces aquí tenemos que vamos a mirar cuánto es el límite de 84 por el 40%, 33.840.000, ¿ok? ¿Cuánto es la renta exenta por deducciones y rentas exentas? Son los 15 millones de deducciones, los 12 de renta exenta, más los 14 del 25, 42 millones. ¿Me puedo tomar todas esas deducciones y rentas exentas? No me las puedo tomar, ¿cierto? Porque me superan los 33 millones. Entonces yo cojo acá, tomo los 84 millones y le resto los 33 que me puedo tomar y me da una base de 50.731.000. ¿Qué quiere decir? Entonces aquí que esta es la base que yo voy a determinar mi retención en la fuente para mi porcentaje. Entonces aquí yo ¿qué hago? Tomo los 50 millones y lo divido en 13. ¿Sí? Lo he dividido en 13. ¿Por qué 13? Porque incluí los 12 salarios más la prima. Y es 3.900.000 pesos. Esa es la base para yo determinar qué. La retención en la fuente y ahora tengo que mirar cuál es el porcentaje. Luego, ¿qué hago acá? Pues cojo la base, lo divido en 35.607, me enredo, y voy a la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario, ¿cierto? Y determino cuánto es la base que yo tengo, cuál es la retención que tengo que determinar, ¿cierto? Y eso, yo hago el calculito acá de esa fórmula y me da 2.5 ¿en qué? En VT. Pero como yo acá tengo que sacar es el porcentaje, ¿cierto? El porcentaje. Entonces, ¿yo qué hago? Saco el porcentaje. ¿Qué lo hago? Cojo la VT que me dio de la base y lo divido por la VT que me dio en la tabla. Y ahí me da ¿qué? El porcentaje que 2, ¿qué? 2,6%. ¿Sí me hice entender? Ahí me enredé un poquito, profe. O sea, profe, Bueno, que ese porcentaje lo utilizo por los próximos 6 meses. exactamente, sí señora, ese es el porcentaje, pero esperen que todavía falta un proceso. Voy a explicar otra vez porque ahí de pronto se enredaron algunos. Entonces, ya tengo la base, ¿cierto? Esa base, ¿qué hago? Cojo la base, los 3.900.000 y lo divido por la VT y me da 110. Estos 110 me voy a la tabla. Y la tabla me dice que está ubicado en el segundo porcentaje, en el segunda categoría, o sea, del 19%, vean, 95 hasta 150 VTs. ¿Listo? Entonces ya sé que tengo que aplicar esa formulita. Aquí yo la apliqué y me dio 2.85 VTs.
¿Se acuerdan que en el primer procedimiento lo que yo hacía era coger esto y multiplicarlo por 35,606,7 para hallar la retención en la fuente en plata? Aquí ya no hago ese procedimiento. Aquí lo que hago es, para poder sacar el porcentaje fijo que le voy a aplicar en los siguientes 6 meses, cojo la VT de la base de la VT que fue 110 y lo divido en el VT que me dio el impuesto. Y le pongo el porcentaje que tengo en Excel y me da 2.6, 2.60%. ¿Sí, sí la captaste o no? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Ya tengo el porcentaje que me dice el procedimiento 2 que yo tengo que determinar. ¿Ok? Y ahora, porque este es el porcentaje que yo le voy a aplicar a mi trabajador en el siguiente semestre, mes a mes. Entonces me voy al mes de ¿qué? Vamos a suponer que esto lo hicimos en diciembre del 2019 y yo le voy a aplicar a mi trabajador o le apliqué en el mes de enero del 2020. Entonces me voy acá. Debo de hacer el mismo procedimiento, pero ya mensual del mes de enero. El mismo procedimiento del procedimiento 1. El mismo. Saco lo que ganó el señor, la Andrea, perdón, en el mes de enero. Luego miro los ingresos no constitutivos de renta, ¿cierto? Saco el cálculo, hago todo el procedimiento, ¿cierto? Todas las respectivas 25%, el límite, tan. Pero llego aquí a la base. Llego a la base de retención. ¿Y qué hago? Como ya tengo un porcentaje, ¿cierto? Entonces, ahí es donde yo aplico cuánto es la retención en la fuente. Entonces, miren, cojo acá el procedimiento, cojo la base y lo multiplico por el porcentaje. Y esa es la retención que yo le tengo que sacar al trabajador. No sé si fui muy rápido en este, pero es que como ya habíamos visto el procedimiento 1. Muy difícil. Ese procedimiento es muy dispendioso, profe. Sí, total, ese procedimiento 2 es muy cansón, sí señora. Porque mira que tú primero tienes que sacar el porcentaje anual, utilizando los promedios de los trabajadores, pues de los saldos anuales de ese trabajador, ¿cierto? Sacar el porcentaje y luego ir a hacer el procedimiento como si fuera mensual y aplicarle el porcentaje. Entonces se vuelve cansón, se vuelve más largo, ¿sí? Por eso ustedes tienen que tener mucho cuidado. Hay algunas empresas, muchachos, hay algunas organizaciones que lo que hacen es aplicar siempre el procedimiento 1, ¿sí? Y se supone que el trabajador es el que escoge cuál procedimiento se le debe de aplicar, si el procedimiento 1 o el procedimiento 2. Pero pues ustedes se pueden imaginar usted sentarse usted con el trabajador y explicarle todo esto. Y usted tiene 20 trabajadores en una empresa que gane más de 5 millones, de 4.500.000 pesos, usted se volvería loca o loco. Entonces, diciéndole, vea, tiene porcentaje, tiene esto, ¿usted cuál quiere? ¿El que le dé más alto o el que le dé más bajo? ¿Cierto? Hoy en día, la verdad, ¿uno qué hace? Uno le saca retención en la fuente. Hoy el trabajador, gracias a Dios, estos trabajadores han comprendido que entre mayor retención le saquen, les conviene a ellos. ¿Por qué? Porque es una retención que tienen acumulada para su declaración de renta en el siguiente año. Entonces, hay muchos que ni siquiera traen papeles. Por ejemplo, yo soy uno. En una empresa donde yo trabajo, yo debería de llevar los documentos de intereses de apartamento, de dependiente, de esas cosas. Pero yo nunca lo hago. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que me saquen retención en la fuente. ¿Y por qué? Porque pues cuando yo voy a presentar mi declaración de renta, tengo un buen saldo de retención en la fuente que me lo puedo deducir. ¿Sí me hice entender? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Entonces, uno a veces eso, claro que ya hoy en día la cultura tributaria se ha ampliado mucho y la educación pues no es la mejor del mundo, pero ya muchos profesionales y gente que gana estos valores saben que sacarle retención finalmente es mejor que no sacarle. Antes decían, no, a mí no me saque retención, no, ¿cómo así que me va a sacar toda esa plata? Que yo no sé qué, pero ya la gente ha ido entendiendo
que sacarle retención es más conveniente porque no le va a dar tan duro cuando le toque pagar retención en la nuestra. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, yo le pedí el favor a Cristian esta semana que nos enseñara y nos explicara un poquito el laboratorio de él. Ahorita que Cristian termine, yo les voy a mandar esta plantilla y les voy a mandar un ejercicio para que por favor ustedes lo desarrollen a ver cómo les va. ¿Listo? Cristian, Perdón, señora. profe, ¿y el ejercicio para cuándo hay que enviarlo? No, se los dejo por ahí para el martes o miércoles de esta semana. Sí, Listo, profe, muchas tranquila, gracias. sí, tranquila. Cristian, ¿estás por ahí? Sí, profe. Entonces voy a dejar de compartir y Cristian nos va a contar cómo va y cómo hizo su procedimiento desde la experiencia que él tiene como trabajador en la disciplina y les va a contar un poquito. A ver, Cristian, el micrófono es suyo, la clase es suya. Bueno, Practique buenos para días. cuando Sí, eso voy a hacer. Un momentico, ya estoy compartiendo. Bueno, aquí ven la carpeta, si aquí se alcanza a ver la carpeta. Sí. Listo. Bueno, estos son los documentos que yo llevo hasta ahorita. Tengo la carpeta pues, de los empleados que tengo en este momento afiliados, políticas a los estados financieros, balance de prueba inicial y el ESFA. El estado de situación financiera también lo tengo aquí, el certificado de existencia y representación legal, pues aquí como una nota de texto con los datos que pues normalmente, como yo acostumbro, llevamos un registro de los datos de la empresa aquí, pues con el acceso, el acceso a la DIAN, el acceso a Cámara de Comercio, pues todos los accesos necesarios. porque es importante tener ese datico, Cristian. Yo le voy preguntando para que sus compañeras tengan como esa visión. Es importante porque a la hora de requerimientos o de entrar a alguna plataforma, pues no estar pidiéndole a la persona, pues a la empresa, esos mismos datos todo el tiempo. Y también porque, por ejemplo, para entrar a Seguridad Social, uno tiene que estar siempre verificando eso porque a veces no mandan Seguridad Social, entonces uno, por ejemplo, para conciliar nóminas, uno tiene que estar todo el tiempo mirando Seguridad Social para conciliarla con lo que está en Seguridad Social. Verificar ese tipo de datos. Pues es como para lo que normalmente yo uso esos datos en las Sí, muy empresas que bien. llevamos acá. Entonces, bueno, el balance, este es el estado de situación financiera de apertura. Aquí lo tengo aquí con pues, lo que tengo en la caja, porque yo la empresa la puse para 1 de junio, que empezó el 1 de junio, con cuentas de ahorro, pues aquí empieza con algunos gastos que esto lo toca modificar, pero empieza con 26.394.000, con equipo de oficina por 1.900.000, equipo de computación, equipo de sonido. Pues aquí estas dos son de las actividades de la empresa, derechos de autor, y pues con el activo total de 58 millones, un patrimonio por 58.922, que sería el patrimonio, el pasivo más patrimonio. No hay pasivos en este momento. Lógicamente, porque pues una empresa que empiece con deudas, pues como complicado, ¿no? Sí, Aunque eso las sí. hay, las hay, las hay. Sí, pues yo sí pensé como, bueno, uno puede pedir un préstamo como para empezar con adquirir los activos, pero pues no es como la No, idea. pues, no me lo quite, no me lo quite. Ah, bueno. Bueno, aquí, bien organizadito, bien, para que ustedes tengan en cuenta, sean contadores pulidos, ¿cierto? Bien bonito, bien organizadito los números, muy bien, Cristian, porque se ve organizadito el balance.
Recuerden que siempre hay que tener firmas, ¿no? Porque pues un balance sin firmas pues no tiene el soporte, para que lo tengan en cuenta. Súbalo un poquito en la parte de arriba del encabezado, Cristian. Mire que él de una vez lo firmó automáticamente en el PDF, muy bien. Aquí entonces mire que tenemos el nombre de la empresa, el NID, bueno, el teléfono, el estado de situación financiera, ya no se dice balance general, muchachos, a 1 de junio del 2020, mire que organizó bien el activo corriente, el activo no corriente, con sus valores bien organizaditos, ¿sí? El total del activo, del patrimonio. Entonces, todas esas cositas hablan de uno como profesional, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes ya están ejerciendo como contadores o contadoras, siempre tengan, digamos, esa particularidad de ser pulidos en presentar un estado financiero, porque pues, finalmente habla de usted ese documento. Uno a veces encuentra unos estados financieros, las sumas y restas pueden estar bien. Yo estoy hablando de la forma y uno dice, uy, no, qué estado financiero, qué balances tan feos. O sea, y uno mira, uy, ¿quién es el contador? Y dice, uy, este lo conozco. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta eso, ¿sí? Sean pulidos en presentar sus informes. Listo, Cristian. Bueno, aquí me presenta una diferencia de 6.000 pesos, pero es porque aquí Le iba a en el preguntar. software pues no, pues me falta, tendría que hacer el cierre aquí de pérdidas y utilidades, Sí, entonces y ya hacer con el eso ya, ajuste. eso sí, ya con eso se haría el ajuste, pero pues lo pensaba hacer era ya en diciembre cuando ya Tranquilo, sí, sí, eso se termine, hace entonces, cuando sí, como para termines. explicarles el por qué la diferencia. Listo. Eso sería este documento. Bueno, aquí, ¿cómo? Muéstranos el RUT, por favor. Listo. Entonces Este es el aquí, root. ¿qué obligaciones tienes? ¿Por qué es importante el RUT, señor Cristian, doctor? Para mirar los impuestos que tiene que presentar la empresa y pues uno saber ya ubicarse en los plazos, saber cuándo tiene Sí. que presentarlos, cuándo elaborarlos y pues estarle avisando, pues ya que uno, si uno es el contador, pues yo lo que entiendo y lo que yo hago es que nosotros tenemos que estar pendientes de esos plazos, avisarle, vea, se le vence tal día la renta, el IVA, entonces para que lo pagues, lo va a presentar conmigo, ok. Exactamente. Y además de eso, las actividades económicas, ¿cierto? Sí, Ahí, mire, ahí en el renglón 40, 46, 47, hablan de las actividades económicas que tiene la organización, ¿sí? Muy sí, aquí importante tengo que haya, listo. Y en la parte de abajo, no sé si se puede ver, se ve la actualización, ¿cierto? Hay que también usted como contador revisar que esa actualización esté ahí, allá abajo, muy bien. Ahí aquí. se ve, aquí, ahí debajito, no, más para abajo. Ahí, no, súbalo, súbalo. Ahí, pare. Vea, fecha de presentación, documento, ¿sí ven? Ahí donde dice actualización de oficio automático, abajito. Siempre revisen ustedes ahí normalmente cuando se hace actualización se puede evidenciar cuándo se hizo esa última actualización o cuándo ingresamos o cuándo se generó ese root. Muy bien, Cristian. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Muéstranos un contrato. Ah, bueno, aquí en los empleados tengo 8 Sí. empleados. Voy a poner este de aquí. No está la constancia. Contrato laboral. Cada uno de los empleados tiene estos mismos documentos. De una vez puse ¿Qué aquí documentos le colocaste? la afiliación de Sura, de la ARL, Sí. carta de determinación de contrato de una vez con O fecha sea, de usted una vez lo noviembre. contrató y lo echó. Eh, sí, de una Así vez no- para tener esos aquí documentos. entre nos, así nos hacen también en la Remington. Quedan ahí ya.
Todo listo. La constancia laboral, pues yo tenía ahí un formato, entonces pues simplemente era cambiar los nombres y Sí, entonces yo me puse ahí listo, una muéstranos un contrato. Este es el contrato. Bueno, aquí el nombre de la empresa, representante, la dirección y aquí abajo los datos del empleado. Sí, El nombre, la cédula, la dirección, el teléfono, el cargo a desempeñar, el salario, en este caso el salario mínimo, cuándo empieza y cuándo termina el contrato. Por aquí por aquí dice que pues es a término fijo, las cláusulas de desarrollo de funciones en la dependencia o en el lugar de la empresa determine. El empleador contrata al trabajador para desempeñarse como... y aquí me faltó cambiarle esto, pero bueno, eso lo cambio después. Sí, aquí estarían todas las cláusulas y ya aquí las firmas del empleador y el trabajador. amplíemelo un poquito porque me va a sacar un ojo. Exactamente, listo. Importantísimo tener en cuenta toda esa parte de contrato. Nosotros no nos volvemos expertos en contratos laborales porque no somos abogados, ¿ok? Entonces quiero hacer una aclaración y es muy importante que ustedes cuando tengan una empresa no obliguen, pero sí crean la necesidad al representante legal y al administrador a que los contratos sean revisados o hechos por un abogado. ¿Y por qué les digo y les doy este consejo? Porque yo he tenido problemas, porque uno se pone de muy buena gente y de rana, por no decir otra palabra, porque esto está siendo grabado y después ustedes me acusan. Entonces, uno a veces dice, no, tranquilo, yo tengo un formato y le hago el contrato. Y entonces después a uno le queda mal, porque pues uno no es experto en contratos, no puso la cláusula, no puso ciertas cosas y entonces uno tiene el formato que uno le enseñan por allá en Derecho Comercial en la universidad o algún formato que uno tiene de un amigo o Cristian que me lo envió, entonces yo cogí ese mismo. Y de pronto pasó algo con ese trabajador, el trabajador demandó y el contrato quedó mal hecho en contra de la empresa. Entonces ganó la demanda y el culpable aquí es el contador porque no hizo bien el contrato. Pero pues uno no es experto en contratos. Sí, eso me pasó en una empresa. Y desde ese día prometí solemnemente de que iba a aconsejar siempre a la empresa que tuviera un abogado por honorarios para hacer estas cosas específicamente a las organizaciones. ¿Sí? Porque pues finalmente uno no es abogado ni experto en estas contrataciones. Si ya el dueño que es tacaño, ¿cierto? Le duele pagarle a algún abogado unos honorarios, pues ya usted le dice, bueno, yo se lo monto como el que tenemos, pero yo me lavo las manos y hago una cartica, un correo diciendo que ya es responsabilidad suya si el contrato no está con las respectivas normas establecidas, cláusulas y todo ese cuento. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Listo, Cristian, muy bien. Compañero, de Señora, pronto tiene ahí la Cámara de Comercio para que nos muestre, que es lo único, pues de lo que está mostrando, es como lo único que nos falta. eso, Cristian. Bueno, voy a mirar por acá. Y díganos por qué es tan importante la Cámara de Comercio, Cristian. ¿Qué se hace? ¿Por qué? Un momentico. Yo miro por acá. Bueno, yo lo que tengo aquí son los estatutos. Y pues sí, tengo solamente los estatutos y el certificado de existencia y representación legal. Esa, Cristian. Este. La de existencia, esa es. Esa es la que, Esa es. que yo Esa. le digo. Puede, ¿Usted si nos puede quiere, compartir? le ayuda a los compañeros a compartir esa y ellos lo que van a hacer es el respectiva Listo. Modificarlo, sí, porque yo por lo menos lo he buscado mucho, profe, pero no lo he encontrado porque pues yo sí sabía que era ese, pero pues eso no se encuentra por ningún lado. No, Listo. Si quiere les regala el Paint, o el archivo para que ellos hagan allá la respectiva modificación. Sí, ahí Profe, con el PDF pueden modificarlo. Contadores. yo la hice como con lapicero, porque pues la pude como imprimir ahí, No la hice con importa. lapicero y la escaneé.
relájate, tranquila, sí está bien porque pues finalmente eso es un ejercicio académico. En la vida real uno va a la Cámara de Comercio o por internet la saca. Cristian, o bueno, los contadores acá y las contadoras que ya casi son colegas. ¿Por qué es importante la Cámara? Pregunto, ¿cuándo se paga registro mercantil? ¿Cómo se hace? Estoy haciendo preguntas para que me lo respondan. ¿Cómo se hace modificación al registro mercantil para que nos baje el valor? ¿Qué se presenta en Cámara de Comercio? ¿Qué hay en Cámara de, ¿cómo se llama esto? En este certificado de existencia. A ver, escuche. Profe, A ver, bueno, yo sé que el registro mercantil se renueva cada año, ¿hasta cuándo? hasta el 31 de marzo. ¿Qué pasó este año? Pues por lo de la pandemia tuvieron que aplazarlo como hasta julio. Ampliarlo. Eso, no es que esté bombardeando en preguntas, pero usted debe saberlo, contadora, ¿cierto? Profe, de hecho, Sí, señor. ese registro mercantil va unido con el RUT. Usted Ajá. abre el RUT, en la primera página está toda su información y en el segundo, como en la segunda hoja, aparece como es matrícula, yo no sé qué, cómo se llama, etcétera, etcétera, todo. Sí, ¿Qué va en pues Cámara de Comercio? en Cámara de O sea, Comercio van todos los activos de la empresa, a qué está dedicada, dónde está situada, pues todos los datos como básicos de la empresa. representante legal, ¿cierto? Actividad Exacto. económica. Cédula, dueño y todo eso, fotocopia de la cédula del señor, pues, de representante. Si yo tengo revisor fiscal, si mi empresa tiene revisor fiscal, está en el certificado de existencia. No me digan, espere, yo le digo a quién me le pregunto. No me digan que voy a poner aquí. Juan Esteban, si mi empresa tiene revisor fiscal, debe estar el nombre del revisor fiscal en el certificado de existencia de representación legal. ¿Sí o no? Sí. ¿Seguro o me está dudando? En la Cámara de Comercio aparecen todos los datos del presidente, vicepresidente, administradores, inclusive también el representante legal. Y el revisor fiscal. ¿Sí revisor tiene, fiscal. Lo fiscal, perdón. Ah, lo quería acorchar, pero no me dejó, ¿no? Profe, yo tengo entendido que el revisor fiscal tiene que ir a Cámara de Comercio a Eso registrarse le iba a con la decir. empresa y todo. Claro, Sí, cuando a mí me nombran o cuando ustedes los nombren de revisor fiscal en una empresa, que muy pronto seguramente será en 2, 3, 4 años que sean revisores fiscales, cuando una persona es nombrada revisor fiscal en una empresa que está obligada o que no esté obligada, hay empresas que dicen, no, yo no estoy obligado, pero me gusta tener revisor fiscal. Si está obligada, debe de llevarse a la Cámara de Comercio. Primero, el revisor fiscal debe hacer un acta diciendo que acepta la revisoría fiscal de esa organización, ¿ok? Y deben de llevar un acta a la Cámara de Comercio donde dice quién fue el revisor fiscal asignado por el órgano mayor de la organización, en una asamblea o en una junta de socios, y el acta de aceptación para que ese nombre sea asignado a este certificado de existencia que nos muestra Cristian, ¿sí? Recuerden, muchachos, ¿ya vieron revisoría fiscal? Yo creo que sí. Sí, señor. Sí, Claro. Sí, profe. ¿Cuántas revisorías fiscales nosotros podemos tener? Solamente 5, profesor. Máximo profe. 5. Solo 5. Si usted viene en la Junta Central de Contadores, en una empresa donde yo trabajé el año pasado, les voy a contar este chisme para que quede aquí entre nos, de una firma de auditorías. Imagínense que el dueño de la firma vino a la Junta Central de Contadores, eso fue el año pasado o el antepasado, creo que fue, no, fue el antepasado. Yo estaba ayudándole a ellos a hacer una auditoría en unas empresas de acá. Sí, estaba ayudándoles a hacer unas auditorías. Bueno, el caso es que llegó la Junta Central de Contadores porque la Junta Central de Contadores empezó a hacer visitas para hacer la revisión de la NIC 1. No sé si ustedes alcanzaron a ver la NIC 1, que es la Norma Internacional de Control de Calidad 1, que los revisores fiscales deben de estar aplicando a las empresas del Grupo 1. Entonces, ¿el qué hizo? La Junta que hizo le pidió a Cámara de Comercio y le pidió a la DIAN quiénes son los revisores fiscales en las diferentes empresas.
Y entonces, imagínense que este representante de esta firma tenía 16 revisorías fiscales encima. O sea, estaba en Cámara de Comercio reportado en 16 empresas como revisor fiscal. Pues, ¿qué le pasó? ¿Qué le podría haber pasado? Lo sancionan, ¿cierto? Lo sancionaron, no lo sancionan, lo sancionaron. Y les tocó pagar un montón de plata, ¿sí? Porque él solo tiene la posibilidad de estar en 5. Hay una discusión que yo pues la verdad me cuido de eso también, y es que algunas veces hay suplentes en revisorías fiscales, y la verdad, el reemplazo o el suplente también cuentan como revisoría fiscal. Entonces, hay unos dicen que sí, otros dicen que no, pero yo personalmente me cuido. Yo no soy suplente de ninguna otra empresa a no ser que esté ganando plata, ¿cierto? Si a mí me dice un amigo, Diego, sea suplente mío en esta revisoría fiscal, yo le digo, sí, pero ¿cuánto me paga? Porque es que me está quitando una revisoría fiscal, ¿cierto? O sea, me da susto decirle que sí y yo tenga 6 revisorías fiscales, otra revisoría fiscal, y me dice, no, como yo soy suplente allá, pues no cuenta, como 5. No, hay veces que la verdad no lo admito porque me da susto que venga la Junta y me dice, no, usted también la suplencia también cuenta como revisoría fiscal y tú tenías que tener solo 5. Entonces me meten una sanción, ¿sí? Entonces es mejor decirle que no, a no ser que esté ganando plata, porque pues es muy agradable uno ser suplente, no hacer mucho y ganarse 1 o 2 salarios mínimos, ¿cierto? Pero para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Pregunto, la otra pregunta de esto. ¿Cómo yo hago? Normalmente, bueno, pagamos un registro mercantil cada año, ¿cierto? ¿Cómo hago para yo bajarle o cuál es el proceso para yo bajarle a esos activos? Porque la empresa, digamos, ya no es tan productiva y está pagando un registro mercantil tan alto. ¿Cómo yo puedo ayudarle a la empresa? Muy buenos días. Demostrando, Millerlades Parra Patiño, demostrando en sus estados financieros la disminución de los activos, firmado por contado y por revisor fiscal, en este caso, si tiene revisor fiscal. Sí, señora, sí, señora. Eso es lo que usted tiene que hacer, porque seguramente cuando se registró la empresa, los activos eran muy altos, ¿cierto? Pero ya a través del tiempo ha ido desmejorando, bueno, decisiones administrativas ya no tienen los mismos activos y es a través de unos estados financieros. Muy bien, Villarlaez Parra Patiño. Esa es la respuesta correcta. Hay que presentar los estados financieros para bajarle a los activos que tenemos registrados allá. Muy bien. Otra pregunta. ¿Yo debo de presentar los estados financieros cada año a Cámara de Comercio si soy una SAS o una sociedad? Sí, profe. Claro que sí. ¿Y a qué otra empresa yo tengo que estar pendiente para mostrar mis estados financieros? ¿A qué otra entidad gubernamental? ¿Industria y comercio o no? A la superintendencia de sociedades. Superintendencia de sociedades. Muy bien, no, Millerlades está ya. volando hoy. Claro, yo tengo que ir a revisar a la super si fui requerido por la super para subir los estados financieros. Pero recuerden, la superintendencia de sociedades son solamente para super sociedades. Aunque hace unos días estaban diciendo y estaban mirando algunas personas naturales, pero básicamente es para las super sociedades, para las sociedades como tal. ¿Listo? Y a veces dan charlas. El año pasado yo estuve, o este año. El año pasado, o fue este año, no recuerdo. Es que ya con esto de esta pandemia como que uno no sabe en qué año está, si en el 2019 o en el 2020. Ah, no, fue este año. No, fue este año.
En Cámara de Comercio ustedes tienen que tener mucho cuidado también con eso, muchachos. Hay muchas capacitaciones y este año o el año pasado, no recuerdo, en sí estuvimos en una capacitación de cómo montar los estados financieros por las supersociedades, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Preguntas de esto? ¿Cómo, Cristian, cómo se sintió, bueno, sí, cómo se sintió haciendo todo este procedimiento? No, pues a mí me pareció muy chévere, pues uno también aprende mucho sobre qué contiene cada documento porque uno tiene que estar leyendo mucho todo y es para saber qué es lo que va a reemplazar. Entonces, todo uno lo tiene que estar leyendo minuciosamente y a veces se le escapan cosas, por ahí se me escapó algo en el contrato y todo, cosas que me faltan palabritas, pero uno aprende mucho mirando los documentos que contiene Sobre cada todo, cosa. muchachos, Cristian, ¿tú has sido auxiliar contable? Yo trabajo de auxiliar contable desde hace unos Entonces, 3 miren, años. muchachos, y los que son auxiliares, uno a veces cuando yo fui auxiliar, uno se vuelve muy operativo. O sea, uno no, como que no piensa. Espérenme un momentico. Como que uno no piensa, uno se vuelve operativo, uno solo mira números, no mira si hago retención, si no hago retención, o sí, se vuelve muy operativo como tal, ¿sí? Entonces, cuando ya uno es contador, ¿cierto? Ya uno empieza a revisar más la norma, a estar más pendiente de ese detalle. No sé si le pasó a Cristian eso. Sí, uno mecaniza mucho las cosas y uno ya no las piensa, uno hasta inclusive uno puede estar haciendo, uno trabajando y uno se pone a pensar en algo y uno piensa en otras cosas mientras uno va haciendo eso. Si ves la diferencia entre lo que uno ya es asumiendo, digamos, el papel de contador al papel de auxiliar. Sí, ya hay que pensar mucho más las cosas minuciosamente. Bueno, listo, muchas gracias, Cristian. Preguntas de los compañeros. No, pues el compañero nos va a compartir eso por correo, ¿o cómo va a ser? Yo les paso el PDF por Ay, el sí. grupo del WhatsApp. Les pasa exactamente. Ah, pues madre, tienen grupo de WhatsApp, no había. ¿De No, cuál yo no tengo clase? grupo Porque de en esta no WhatsApp. tenemos. Sí me gustaría aquí, yo soy un poquito enemigo de los grupos de WhatsApp, pero sí me gustaría que me crearan un grupo aquí por prácticas, porque como nos vamos a ver todo el semestre, entonces sí sería bueno. Entonces no sé si les mando pero alguien que me ayude a crearlo. ¿A quién le mando el correo con el Excel que tenga todos los números? Si alguien me ayuda. Alguien que está así como medio libre. Ahora ninguna, ninguno. Vale, profe, yo se lo creo. Listo, Franz, entonces ahorita te mando el correo. Bueno, entonces les voy a mandar, muchachos, voy a subirles a la plataforma, mejor. Voy a subirles a la plataforma el Excel de retenciones en la fuente, ¿sí? De salarios, es el Excel que vimos hoy. Y les voy a subir un tallercito, sencillito, no es complicado. Usted lo único que hace es revisar allá y montarlo en el Excel como tal, para que lo tengamos en cuenta, y hace el procedimiento y lo suben a la plataforma como un ejercicio. Yo les escribo ahorita el link y les doy plazo hasta dentro de 8 días para que tengan esta semana de hacer el ejercicio y recuerden todos esos límites y todo este proceso. ¿Les parece? Listo, profe. Listo, Yo profe, Listo, gracias. profe. les voy a pedir el favor que todos los grupitos me subieron los archivos. Sí, profe. Sí, Pues yo profe. creo. Para Profe, yo yo esta también. semana, al final de la semana, ya pueden mirar su ODIN y entonces le pido el favor a Viviana que me abre para subir el 25 o el 20% de la primera nota. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, los voy a dejar hoy descansar para que vayan y se tomen algo, desayunen y puedan ingresar a la clase de las 9:30. ¿Listo?
Muchas gracias. Listo, Ok, profe. profe, muchas gracias. Profe, Bueno, que muchas estén gracias. bien. Día. Listo, chao. Gracias, profe. Gracias, profe, chao.